Em, Llevo como un tiempito teniendo ganas de hablar de este tema. La idea principal que tenía era la de hablar de la herida de lo masculino en sí. Lo que pasa es que en estos últimos semanas, casi ya mes y pico, pero bueno, sobre todo estas últimas semanas, yo he estado conectando mucho también con la propia, o sea, la herida mía con lo masculino, ¿no? Que también me ha ayudado mucho a comprender más la perspectiva desde el otro lado. Me resisto a que no se pueda. ¡Ay, aquí está! Ah, ¡Qué bien! por fin. Ya estaba a punto de entrar en lucha. No, 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 no. Plutón, Marte en conjunción. Ya, ya, La ya. lucha no habría servido para nada. Es más, dejarlo fluir. Jo, pero menos mal. Pensaba que nos iba a pasar como la última vez que tardé un montón en poder conectar. Sí, sí. Bueno, algo hay ahí, ¿no? Sí, En nuestra conexión. totalmente. Bueno, está diciendo que, bueno, ya empiezo en plan bien. Que quería invitar a Guiomar para hablar de este tema. Guiomar, además de amiga, también es psicóloga, astróloga, terapeuta transformacional y un montón de cosas más. La podéis ver en su página web vivirdesdelser.com, ¿es así? ¿O Sí, Guiomar? ¿Hay Guiomar delante? No, no. vivirdesdelser.com. Vale. Y a mí me apetecía mucho hablar de este tema. eh, y la verdad es que sentí que si lo hacíamos juntas iba a ser mucho más potente. Y además he flipado porque yo no fui consciente cuando pusimos el día, elegimos el día, de que justo hoy se perfeccionaba la conjunción Marte-Plutón, ¿no? Sí, sí. Y Venus. O sea, Y Venus cerquita, bueno, Marte-Plutón. Claro, Marte-Plutón están perfeccionados, pero es que Venus está a 2 grados. al Sí, 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 sí. O sea, como providencial para Totalmente. meternos a hablar de esto. Y bueno, yo le comenté a Guillo que si le apetecía, me dijo que para adelante, que sí, que a tope. Así que vamos a ver qué sale todo eso. Mm, Yo, una de las, o sea, ya llevaba un tiempito que me apetecía mucho hablar de la herida de lo masculino, porque venía hablando mucho de lo femenino, de la energía de lo femenino, y vi como que sentía la necesidad de hablar de esto, ¿no? Pero estaba diciendo que en las últimas semanas he estado pudiendo experimentar también bastante la herida con la energía de lo masculino, ¿no? ujú. Y me parecía, por eso le puse el título este de lo masculino y con lo masculino, porque me he dado cuenta al poder vivir la herida con lo masculino, al transitarla con más profundidad, he podido entender también mejor la herida de lo masculino. Porque desde el estar herida yo me daba cuenta de cómo estaba mirando esta energía, ¿no? Masculina. Entonces, si te parece, mmm, podemos empezar. Yo quería empezar un poquillo hablando como desde el enfoque de la herida con lo masculino, Eh, ¿no? Y luego ir a hablar del otro lado, A si ver, te parece. entrada, de entrada, tú tienes Marte en Cáncer, Sí. ¿vale? En la casa 9. Yo tengo Marte en la casa 4, que es la casa de Cáncer. Mm. Lo tengo con Lilith. Y tengo un quincuncio de Marte a Plutón, que es el aspecto de hoy en conjunción. Y tú tienes un trígono de Marte a Plutón. Ambas Sí, tenemos ascendente Escorpio, ambas somos eneatipo 4. sí, Así que interesante. sí. Sí, otra de las cosas sobre las que también me apetecía hablar contigo, bueno, que yo creo que hicimos solamente un directo una vez, pero estuvo muy interesante, y es este lado, ¿no? Que compartimos ese ascendente, compartimos ese eneatipo y da una perspectiva, pues, peculiar de todas estas cosas, ¿no? Diferente. Sí, sí. Sí, vale. Además, también hay que decir, ¿no? Como que Quirón está en Aries, que sería, Quirón representa la herida y Aries la energía de lo masculino, También. está en conjunción con el nodo norte y a todos nos está tocando durante este tiempo y por el próximo año más o menos, ¿no? Por ahí, con el nodo norte en Aries, eh, cambiar nuestra relación con esta energía, ¿no? Totalmente. Incluso integrarla y vivirla de otro modo. Ujú, ujú.
Sí, yo creo que es interesante primero el definir un poco esta energía marcial, porque Sí, Marte astrológicamente, como es una buena base para empezar igual, ¿no? sí. Astrológicamente Marte rige a Aries, que es donde está Quirón, que es donde está el nodo norte, que la vida nos está diciendo, ¿no? Haceros con esta energía de Marte marcial, etcétera. Pero también rige a Escorpio, Ujú. ¿vale? Y Escorpio, la calidad marcial de Escorpio, porque Escorpio es un signo femenino y Aries es un signo masculino. O sea, Aries rige a un signo masculino y a un signo femenino. Ujú. Entonces, Aries en el signo femenino perdón, Marte en el signo femenino es diferente al Aries, a Marte en un signo como masculino como Aries, ¿no? Porque es un Marte hacia adentro. Ajá. Entonces, y tú tienes Marte en Cáncer, que es un signo masculino, Cáncer, pero es un signo de agua, entonces también tiene una parte que se queda hacia adentro y no se expresa ese Marte, ¿no? Y eso tiene Sí. también un sentido y creo que es muy relevante a lo que se puede hablar, se puede sacar en esta conversación. Uy, se me traba la Mm. lengua. Entonces, o sea, Marte hacia adentro y como escorpionanas y en el tipo 4 creo, y Marte es en signo o casa de agua, tenemos ya como cierto aprendizaje hecho con ese Marte hacia adentro, ¿no? Lo que significa, ¿no? Que es esa energía masculina interiorizada, ¿no? Y para mí es como Marte hacia adentro te lleva realmente a sentir el impulso dentro de ti, a sentir la rabia dentro de ti también, ¿no? Y una dificultad a exteriorizarla. Sí. Y eso tiene su ventaja y su desventaja. Para mí la ventaja es que puedes realmente conectar con tu deseo más profundamente. No es quiero, tengo, sino que Ajá. realmente qué deseo, qué Mm. deseo, qué deseo, deseo esto, ¿no? Sí, Y encima Plutón, sí, Marte también, ¿no? Mientras que hacia afuera igual es como más precipitado ese ejercicio de deseo de Marte, porque Marte es un poco como... Y Marte es la energía masculina, claro, y por eso tú has puesto ese símbolo, ¿no? El símbolo de Marte, el símbolo de lo masculino, que es lo mismo, ¿no? Que es esa flecha que va hacia lo que quiere, pero que también se encuentra un límite, ¿no? mm, Entonces, también es verdad que cuando Marte va hacia adentro, no se encuentra un límite, se hunde, pero no se encuentra un límite, ¿no? Se le ya. da otra cualidad. Claro. Yo, a mí me gustó una vez un astrólogo que leyéndome la carta me decía, si te das cuenta, Marte es como un cuchillo, ¿no? Que allá por donde pasa va rajando. Y claro, en esto que dices, yo veo como que esta energía marcial cuando va hacia afuera, claro, la energía masculina va a intervenir la vida. Entonces, allá por donde pasa, raja, va abriendo camino, ¿no? Va abriendo camino. Es verdad que ese Marte vivido hacia adentro también se puede sentir como un puñal que se clava, ¿no? Como Sí, que es esa energía de acción que por un lado es verdad que cuando conectas con ella no hay quien te pare, porque si has conectado con un deseo profundo y vas con él, es muy potente, ¿no? Esa energía de Marte en Escorpio. Pero sí, también cuando se vive como impotencia, se puede sentir mucho como esa sensación como de un cuchillo que se clava, ¿no? Yo lo siento como que se clava hacia adentro en las tripas. sí, sí. Sí, yo lo Y, siento como aquí en el corazón más que en las tripas. ajá, Mm. sí, también. Sí, es verdad. Yo creo que a mí me conecta esa sensación, ¿no? De impotencia, me conecta como con un dolor muy profundo y ahí ya me baja a toda la parte más escorpiana, ¿no? De Sí, intestinos y sí, sí, toda la parte sexual. Sí, también para entender un poco como la energía masculina, esta, la marcial, mola mucho lo que simboliza también Aries, ¿no? Y la casa uno que también estaría representada por esto, que es el nacimiento, ¿no? O sea, en nacer es ariano puramente, es masculino en verdad. Hace falta mucha energía masculina para nacer. Y yo siempre he dicho, cuando la gente dice, no, es que eso es agresividad o rechaza la agresividad, que no hay nada más agresivo que un parto, o sea, es realmente violento, ¿no? y no hay otra forma de nacer, además en principio se nace de cabeza, que Aries también representaría la cabeza, que abriéndose paso, que rajando la vagina de una madre, que realmente es haciendo una herida. O sea, para que la energía masculina se manifieste en el mundo, tiene que generar un impacto. sí, Y ese impacto puede doler, puede doler. Y puede no, pero puede doler. Y puede dejar una marca, porque
parte también de lo masculino es esto, es como, generar un efecto en el Sí, mundo con lo que es, producir un sí, efecto, abrirse paso y eso genera una modificación en el entorno. Y esa eso, modificación en el entorno puede ser agradable o puede ser muy desagradable, pero no tiene otra. O sea, es que es la necesidad, es la manifestación de la energía masculina, es abrirse paso y generar un efecto en el mundo. Entonces, sí, esto es muy interesante, ¿no? Porque si no se entiende desde aquí la energía masculina, es fácil verla como amenazante, dañina, como incontrolable, todas estas cosas. No sé cómo lo ves tú. claro, totalmente. Y esa es la vibración baja, o sea, la vibración baja de Marte. Marte viene de Piscis. Entonces, cuando Marte viene de Piscis y vibra bajo, está perseguido por miedos. Entonces, el impulso, y ahí también vemos a Escorpio como también tiene que ver con los miedos, ¿no? Tanto Piscis como Escorpio, como ese corregente, o sea, el segundo signo que rige Marte. Entonces, el Marte cuando está impulsado por los miedos es cuando es realmente agresivo, es cuando también puede resultar torpe, es cuando molesta e incomoda, pero al mismo tiempo también es cuando se vuelve cobarde, entonces echa el latigazo pero luego se recula, luego va hacia adentro, va hacia atrás y quizás hacia adentro en un principio es desde la cobardía, no es desde el coraje, no es desde el realmente hacerte dueño de ese impulso. Y creo que es ahí donde realmente hace daño esa penetración marcial de la tridimensionalidad, ¿no? De la realidad que vivimos. Es cuando duda, es cuando viene del miedo. Entonces, cuando viene del miedo y Wow. duda, tiene a Virgo en el escollo, entonces ahí se empieza a sentirse culpable, duda de sí mismo, duda del impulso que pueda dar, entonces se recula, va para atrás, entonces en vez de accionar, reacciona y no Sí. está siendo fiel a sí mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que Marte elevado, que además tiene a Escorpio en el talento, interioriza, eh, digamos, es capaz de, o sea, o Aries elevado interioriza ese impulso marcial para conectarlo con algo muy profundo, muy auténtico, propio, ¿no? Con tu propia singularidad. Entonces, para mí, Aries tiene que ver con la llama del espíritu, con la chispa divina de que tú realmente eres. Y entonces es cuando ya va Marte hacia adentro y conecta con esa chispa divina y no se queda solo en una reacción llena de miedos colectivos, entonces ahí es cuando es implacable. Y Qué bueno esto. ese radar realmente viene a encarnar esa llama del espíritu, a crear algo, o sea, a impregnar la tierra con esa llama. Qué bueno esto que estás diciendo, porque me pasó hace unos días de una experiencia en la que yo con una amiga tuve esa reacción marcial desde Piscis, ¿no? O sea, esa reacción, es decir, yo quería usar mi Marte para decir basta, bueno, para decir algo, y lo hice desde el miedo. Lo hice desde el miedo a, uy, esto que va a generar, ¿no? Y entonces lo hice y reculé. Y que justo lo que acabas de decir. ¿Y qué pasó? Bueno, que ella reaccionó a lo bestia, ¿no? Yo sabía que estaba en el aire esta energía, o sea, astrológicamente, entonces lo estaba mirando como medio espectadora, pero medio flipando. Y ella reaccionó como muy marcialmente, ella es muy Sagitario, entonces también, ¡guau! Hinchándose, ¿no? Como ¡oh! Una cosa así. Y yo empecé a sentir la energía de la rabia, del corazón a mil, temblando el cuerpo, o sea, y empezaba también yo como a gritar, pero vamos, no me ponía a su altura ni de coña, estaba como... Y fue muy interesante porque dije, vi la necesidad que yo estaba sintiendo de confrontar esa experiencia, de vivir la rabia, de sentirla a fondo, ¿no? No de volver hacia atrás totalmente y luego decir, ay, lo siento, que he hecho mal, ¿no? Sino decir, vale, has soltado esto, has hecho este movimiento, ahora vive todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, fue bastante fuerte la situación con ella, tanto así que yo estaba en su casa después me fui a dormir, era por la noche esto, y me pasé toda la noche con el cuerpo temblando, sintiendo, bueno, conecté con una memoria de trauma de la infancia, con mi padre era una persona muy violenta y explotaba, él es cáncer, entonces cuando era olla a presión,
¡boom!, ¿no? Y cuando explotaba, ¡buah! Entonces es como que se parecía mucho a lo que había vivido con mi amiga, Ujú. ¿no? De manera Claro, es diferente, tu Marte en Cáncer, casa 9, claro, casi con Quirón, o sea, muy cerca de Quirón. claro, claro, total. Estaba siendo tan fuerte el estar reviviendo como toda esa memoria, que me encantó porque en realidad me pasé toda la noche, yo sabía que no iba a dormir porque estaba muy, muy afectada, acompañándome y viviendo eso, ¿no? Como o sea, realmente entra a vivir la rabia. ¿Qué pasa con esta energía? ¿Por qué te da tanto miedo, ¿no? Sentirla. O sea, ¿qué piensas? ¿Que vas a matar si la sientes? O sea, si la usas vas a tirarte el cuello de alguien y arrancarle la yugular, porque esa es la fantasía que yo tengo, de si de verdad uso mi energía, esa agresividad, ¿no? Y me dejé estar sintiéndolo. Al final pasé ahí por toda la memoria de trauma, acabé llorando, viviendo como mucho, pues ese recuerdo de la infancia, de mi experiencia en la infancia era la parálisis, cuando pasaba esto, quedarme congelada. Por eso insistí tanto en mí, en dejarme vivir todo lo que me estaba pasando, ¿no? Como no entrar en parálisis, sino sentirla ahí toda la movida, todo lo que la energía que tenía. Me puse a hacer deporte, era de madrugada, pero yo haciendo flexiones para darle un movimiento, una Claro. salida, ¿no? A toda esa energía. Y hasta que finalmente llegué a conectar con el dolor de la niña que estaba sufriendo todo eso, y me acompañé ahí, ¿no? En ese movimiento de sacar la memoria. Pero a posteriori, que yo no había dormido nada, bueno, y insistí mucho durante la noche en no eres víctima de nada, porque veía la inercia de decir, mi amiga me ha hecho esto, ¿no? Me ha hecho esto, me ha atacado, como a sentirme víctima Sí, de su energía masculina en explosión, aunque fuera claro, más o menos descontrolada. Yo- claro, claro, es que me vienen mil sí, sí, cosas sí. conforme vas hablando. Claro, Tú cuéntame, tú es que cuéntame. la energía de Marte necesita en un principio tener una expresión hacia afuera, ¿no? Y entonces muchas veces es como si no me lo permito, si dudo, si tengo miedo a las consecuencias, al otro, a la reacción del otro, Marte tiene al libre adelante, porque entonces no me va a querer, no me va a rechazar o lo que sea. Entonces esa energía no me permito darle un sano cauce, ¿vale? Porque Claro, un sano cauce no tiene por qué ser una agresividad, claro. ¿vale? Claro, ahí quiero llegar con la historia, y es que después de todo esto al día siguiente, yo dije, o sea, no había dormido nada y me preocupaba no poder estar el día siguiente con energía, ¿no? Bueno, pues nada que ver. O sea, toda esa energía la pude focalizar en lo que quería hacer en el día, en darme cuenta también de cómo me estaba colocando yo en esta relación, en tomar decisiones al respecto de esa relación y de otras situaciones en mi vida. Justo iba a quedar con mi padre al día siguiente, tuve un encuentro con él que yo estaba colocadísima. Entonces, fue la leche, ¿no? Porque de pasar a decir, uso esto para defenderme y ponerme de ahí como, ¡ay!, y estar a los gritos y enredarnos aquí, o me dejo vivirlo y esta energía la uso para ir a foco, de verdad, avanzar en las cosas en las que no me estoy atreviendo a avanzar en mi vida. Y en gran medida ese comentario estaba hablando de eso en mí. O sea, Claro. no me estoy colocando como yo me quiero colocar con respecto a mi energía masculina en la vida. Claro, claro. Bueno, me estoy apuntando ahí 20.000 cosas. Dale, dale. Ya te Entonces, dejo a ti. a ver, a ver, claro, al tener Marte hacia adentro, Marte en signo de agua, Marte en Escorpio, ¿no? O sea, o Marte en algún signo femenino también de alguna manera puede darlo, dependiendo sobre todo si es los signos de tierra. Entonces, el Marte hacia adentro lo que hace es que sea más difícil, o un Plutón-Marte, un Saturno-Marte, sea más difícil adueñarte de tu impulso marcial. O sea, el usar tu Marte para penetrar la vida, ¿no? Para hacer lo que tú quieres en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como lo tiene el registro de normal va hacia adentro, yo era una niña pequeña y papá gritaba y yo lo interiorizaba. Yo interiorizaba el Marte de papá, ¿no? O sea, el Marte de papá me penetraba básicamente, ¿no? Y me paralizaba. Entonces, como esa es la inercia, como esa es la costumbre, el luego echarlo hacia afuera es un proceso de aprendizaje, porque no te sale así de fácil. Claro, Mientras que alguien que tenga Marte en un signo de fuego
o un Marte mucho más exteriorizado, en signo masculino, de fuego, etcétera, o incluso de aire, pero va a ser una persona que le va a costar más, va a tener mecha corta, le va a costar más controlar ese impulso masculino. O sea, va a tener facilidad para que le salga, pero no controlarlo. Y es verdad que además Marte en Cáncer o en casa 4 cuesta especialmente exteriorizarlo, ¿no? Entonces, tenemos varios factores, ¿no? Plutón-Marte, también Saturno-Marte puede hacer que cueste, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es que si yo tengo la costumbre de que vaya hacia adentro, me voy a pelear mucho con la vida, o sea, voy a encontrarme muchas veces agresión hacia mí, donde yo me voy a colocar como la víctima y me voy a quedar paralizada. Entonces, mi sistema nervioso se va a disregular hacia abajo, hacia inmovilización y procrastinación. Entonces, me voy a quedar paralizada. Y ese parálisis va a llevar a que yo no vaya en la dirección de lo que deseo o yo no me quite de en medio de lo que no deseo. Se me va a repercutir sobre mi capacidad de elección, ¿vale? Y eso es trauma, Claro. ¿vale? El parálisis es trauma, porque no puedo hacer nada con lo que tengo, porque he interiorizado Marte por costumbre en vez de exteriorizarlo, es decir, aprendí a interiorizarlo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, el tema está en que cuando, bueno, eso es lo que te toca, entonces nosotros necesitamos todo un proceso para darle la vuelta a ese Marte, que es muy Claro. diferente al que tengan que hacer personas que por defecto tienen un Marte más volátil, más hacia afuera y exteriorizado, Claro. ¿no? Entonces, va genial para los que tenemos Marte más hacia adentro el tener alguna oportunidad que Marte se despendole. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía mucho ciclismo, algo que es muy marcial, pero tiene una buena dosis de Marte hacia adentro, porque aunque es competitivo, es también muy sufrido, ¿no? O sea, estás integrando, o sea, toda la rabia, todo el esfuerzo y te estás haciendo daño. O sea, con Marte hacia adentro te estás haciendo daño de una manera u otra, ¿vale? Ya. Porque te duele el cuerpo, porque te colapsas sobre él, porque Claro. te dañas, ¿vale? Por ejemplo, tener un Aries en la casa 6 o un Marte en la casa 6, ese Marte está yendo hacia adentro, está yendo hacia tu cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, yo hacía mucho ciclismo de carretera, o sea, en plan de 9 a 12.000 kilómetros al año, competiciones y demás, ¿no? Y es exigente, y hay mucho Marte, y eso me fue muy bien esa época, porque me ayudó mucho, además, por cierto, dicho sea de paso, sentía que estaba quemando muchas memorias celulares con el sufrimiento en el ciclismo, ¿no? O sea, el sufrimiento de subirte puertos de montaña de 50 kilómetros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha intensidad, ¿no? Pero también el poder ejercer esa intensidad y esa mezcla en ciclismo de Marte hacia adentro, por el aguante y hacia afuera, ¿no? Voy a mi objetivo, a mí me ayudó mucho a ir purgando toda esa energía de Marte e ir enfocándola, ¿no? Aparte, también enfocándola, o sea, llevándolo primero hacia adentro, donde qué deseo, a dónde voy, lo sostengo y luego lo enfoco, ¿no? Y luego, una vez tuve una oportunidad de experimentar Marte hacia afuera descontroladamente, que me pasó una vez en mi vida. Entonces es como, wow, me pasó una vez, ¿no? Cuando veo a gente que le pasa de normal, de continuo, siempre, yo, jolín, casi me da envidia, pero no puedo, o sea, es como, no. Sí, sí, da envidia. Sí. Y esto fue haciendo bici, haciendo ciclismo de carretera, una ruta larga, con bastante montaña, el grupo se dividía en dos, había una ruta más corta, yo cogí la larga y como siempre hacía el corte, algo muy marcial por cierto, todos los que iban menos que yo se iban por la corta. Entonces yo siempre llegaba a la última. Entonces, sabiéndolo, pues ya digo, mira, cuando lleguéis, pedidme el bocadillo porque voy a llegar con una pájara de 3 pares de narices y voy a querer comer ya, ¿no? Y entonces, sí, te pedimos el bocadillo, ¿de qué lo quieres? De sepia, vale, bien, tal. Y entonces, nada, llego yo, todos comiendo, todos con sus bocadillos y todo el mundo, ha llegado, tal, no sé qué. Y claro, ya estaban de sobra comiendo y yo digo, ¿habéis pedido mi bocadillo? Y claro, llevaba un bajón de glucosa impresionante. Y no sé si lo sabes, pero cuando tenemos bajón de glucosa, en lo que en inglés se llama hangry, que es hambre y enfado al mismo tiempo, ¿no? O sea, sale como un enfado por el bajón de glucosa. Y entonces, de repente me salió del alma sin filtro alguno, ningún tipo de control, ningún tipo de filtro, ningún tipo de pensamiento, o sea, Marte puro hacia afuera.
¿esta es gilipollas o qué? Salió del alma y todos, toma, toma, mitad de mi bocadillo, te pedimos el tuyo, toma Coca-Cola, toma la ensalada. Y las tomé en bandeja durante una semana y digo, esto mola mucho. Claro. Y esa ha sido mi experiencia con Marte hacia afuera. El puro Marte hacia afuera. Normalmente mi Marte primero va hacia adentro y luego va Ya. hacia afuera, ¿no? Sí, yo he tenido alguna experiencia así de Marte hacia afuera, alguna más, pero tampoco muchas. Lo que pasa es que siempre ha ocasionado un montón de conflicto fuera, porque nadie se lo esperaba, ¿no? Y era como que tampoco, como que ya se me pedía que yo no tuviera ese tipo de reacciones tan bestias, ¿no? Y también ha pasado hace no mucho con un amigo que el pobre ya, la verdad que de momento ni me habla. Pero para mí fue muy sano poder dejarme de decir, ¿sabes? Que salía, no me entiendes, joder, que pares una puta vez, ¿no? Como que me saliera así, yo decir, "Ah, ¿quién soy? ¿Qué es esto?" Y, y sí, es verdad que sentí su reacción de acojone y vi también lo que tiene esa energía y por qué también ha podido hacer tanto daño. Porque realmente si uno se sube ahí y se queda ahí y la usa para someter al otro, ¿no? Es brutal, porque sí que te da una sensación de que puedes con el otro y de que, y de que de lo que puedes dominar y, y sí, como de si tuvieras un poder por encima de lo Sí, normal. sí, y el poder se lo dan los demás, ¿no? Por ese Sí, miedo al daño o a lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es sano el hacer el poder explorar los diferentes registros de Marte. Es decir, si tu Marte está más bien hacia adentro, explorar Marte hacia afuera. Y si está hacia afuera, explorarlo hacia adentro, ¿no? O sea, claro, el Marte hacia afuera, explorar hacia adentro es a través de la frustración, o sea, de no conseguir lo que quieres, sí. ¿no? ¿Quiero esto? Pues no. O sea, frústrate, siente la frustración Y de y contenerte. conecta, claro, no, y que además, o sea, si no lo puedes conseguir, a lo mejor te da una rabieta y quieres, no sé, agredir a alguien, pues entonces siente esa agresividad, ¿no? Y aguántalo y sosténlo y en vez de despistarte con otra cosa y te pues entonces no lo quiero, no, entonces plantéate, ¿realmente eso lo deseas o no? Claro, Porque Marte hacia adentro nos ayuda mucho a conectar más profundo con el deseo de nuestra alma. claro. Eso es súper interesante. Eso es lo que yo sentí que me pasó cuando con mi amiga yo me dejé vivir toda la rabia esa yo conmigo, porque ya seguir ahí no tenía sentido y incluso yo vi que no, que era, bueno, no peligroso, sino que no nos iba a llevar a ningún lugar, ¿no? Y dejármela sentir yo conmigo, eh, lo que me llevó es a hacer todo ese tránsito, a decir, wow, toda esta energía la voy a usar para ponerme más a foco, más donde tengo que estar, ¿no? O sea, que es muy interesante Marta hacia afuera. Es verdad que la energía masculina o sea, hacia adentro, perdón, la masculina hacia afuera también genera eso, aunque sea por defecto, porque como genera un caos, todo el mundo se tiene que colocar, ¿no? De Mm, alguna forma. sí, Eh, claro, pero es verdad que hacia adentro tiene también una virtud muy poderosa. No te hace falta el otro para que tú te coloques, ¿no? Uso toda esta energía que ha detonado contigo para hacer lo que tengo que hacer con mi de masculino, ¿no? de hecho, es decir, la rabia, que es la energía de Marte y de Aries, es la energía masculina por excelencia, ¿no? Es súper sana y es la mejor energía para colocarte en el momento presente. Total, Es es verdad. decir, si tú quieres, o sea, más rápido que una meditación es estoy hasta los pip, o Total, sea, estoy hasta las narices, total. ¿no? Pero sentenciarlo como si tuvieras un bastón y haces hasta aquí, basta. Y eso te coloca en el momento presente y te conecta con la llama de tu espíritu, pero ipso facto. Entonces, Total. desde ese punto central es muy fácil decir, vale, esto es lo que no quiero y ahora quiero esto otro, ¿vale? O sea, te permite la elección con una facilidad pasmosa, ¿no? Sí, y mira qué interesante que además se suele decir estoy hasta los cojones o estoy hasta el coño, se dice ahora, ¿no? Que es, ¿no? Es ahí, es el centro, lo que te lleva al presente es ese centro, ¿no? Es esa parte de aquí abajo. Es totalmente, Sí, ahí estás en el presente, no estás en otro sitio.
Sí, Entonces y es una energía que, ¡boom!, te baja te ahí. coloca en el sitio. Sí, y el descentramiento suele venir del querer compartir un centro con un otro. Sí, sí, ¿Entiendes? total. Entonces, cuando, o sea, yo soy yo, tú eres tú, de repente estamos compartiendo librianamente, ¿no? Pero empezamos a fusionarnos escorpionanamente, ¿no? Entonces, en ese Sí. centro compartido, de repente se genera un punto central, Ah, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo en algo? De repente nos separamos. ¿Quién se lleva al centro? qué bueno, ¿Vale? Cada uno va a pensar que el otro. qué bueno. Tú me has quitado algo. Entonces, la rabia es una manera de recuperar aquella parte de ti que se fue con el otro, por haber Qué compartido bueno el esto. centro, por no haber tenido una relación de igual a igual sin compartir centros. Total, total, qué bueno. Es verdad, ¿cuántas veces entras en esa discusión para eso, ¿no? Para darte cuenta de que te habías fusionado, o sea, habías perdido esa parte tuya en el otro, pero voluntariamente, ¿no? De ahí luego que venga la cosa de tú me has hecho, ¿no? Claro, Por ti me he perdido. En no, realidad no, tú has hecho esa cesión y después estás cabreado para recuperarla. no. Porque tenías una expectativa. Ujú. de, de ser culminado con el otro, ¿no? De que llenara un vacío, de que completara una parte de ti que en realidad tú no te estabas responsabilizando. Que es la leche, ¿no? Porque ahí te devuelve la energía masculina que es yo me hago cargo de lo que deseo. No busco que el Claro, otro se haga cargo por mí, ¿no? Que es donde puedo exacto. perder ese centro. Exacto, exacto. Y ese perder el centro para mí tiene también mucha, o sea, el origen, aparte de la parte cristiana, se puede ver también como el origen viene de que, o sea, imagínate una pareja heterosexual, por ilustrarlo con más facilidad, ¿no? Una chica y un chico, ¿no? Una mujer y un hombre. Entonces, lo típico que la mujer empieza a demandar, o sea, se siente incómoda, se siente mal, lo que sea, y empieza a demandarle al hombre. Entonces, como muy típico, ¿no? Entonces empieza a decir, es que no me siento bien, no me siento a gusto, o directamente dice, dame esto, dame lo otro, pero en el fondo es que no se está sintiendo bien. ¿Qué está pasando allí? Que la mujer está negando su energía femenina, que es conecto conmigo, ¿vale? Ese Venus hacia adentro, ¿no? Conecto conmigo y sé lo que siento y conecto con lo que yo necesito. Venus rige a Tauro y a Libra. Entonces, desde allí me abro, cuando me conecto conmigo y Venus y sé lo que necesito, Tauro, me abro Libra y desde aquí yo me comunico Mm, cuáles son mis necesidades y qué me gustaría y ya está. Entonces ahí me abro desde lo femenino, pero cuando no me mm, conecto con lo que necesito, porque no sé sentirme, porque no sé manejar mis emociones, cuando me abro demandante y he perdido mm, mi centro. Entonces lo que hago es mentalmente hecho mis malestar, como mujer, por ejemplo, hecho el malestar sobre el hombre, sobre el masculino, o como femenino hecho mi malestar sobre mi carga emocional sobre lo masculino y exijo que se haga cargo de ello, claro. ¿vale? Y los dos están negando lo femenino ahí. Entonces, masculino sin femenino como base, o sea, Marte sin Escorpio, Mm. sin el eje Esto Escorpio-Tauro, sin pasa apuros. Esto pasa mucho con la energía de Venus en Libra, ¿no? Cuando hay o sea, cuando ese deseo o necesidad que puedas tener, dices, bueno, a ver, pero ¿y el otro qué necesita o qué desea el otro? Entonces me pierdo en la necesidad y el deseo del otro y me desconecto de la mía y es después cuando se la demando, ¿no? Después cuando digo, joder, si yo sabía que necesitaba y deseaba esto, pero lo hice por ti, para cuidarte, ¿no? Que es esa energía de lo femenino que quiere tener en cuenta supuestamente al otro, pero en verdad lo hace a costa de no tenerse en cuenta a sí misma y al final es peor Exacto. para Y ambos. pero eso es lo Y femenino negado. claro, Entonces, el problema de lo masculino, porque cuando lo femenino niega lo femenino, o sea, digamos, la mujer niega lo femenino y vuelca hacia lo masculino, lo emocional, para que él se haga cargo, ¿vale? Él puede reaccionar huyendo, desapareciendo,
y se va a trabajar o lo que sea, o agrediendo. Claro, Son las dos reacciones. sí. Esto es interesante porque de cara a entender también, o sea, está claro que la herida con lo masculino tiene que ver con no entender que la energía de lo masculino viene a afectarnos, ¿no? Viene a generar impacto. O sea, lo masculino va y si se estampa contra lo que se estampe, pues después ya es como, uy, pues lo siento, o sea, Claro, tenía que ir para allá, claro. ¿no? Entonces, hay una parte como de la herida con la energía de lo masculino de no comprender que es que esa energía necesita expresarse y necesita afectar al entorno. Y desde ahí, al no haberse entendido bien, ¿no? Yo siento esta energía, eso es desde donde ha venido el no tienes en cuenta que te vas chocando y lo que genera que te choques, viene como al lado, casi más desde lo femenino en general, de culpabilizar a lo Sí, masculino, ¿no? Tú sí, tienes la sí. culpa de que haya pasado todo este desastre. Y lo masculino dice, no, yo solo he ido porque tenía que ir, porque es que realmente era donde tenía que ir, ¿no? Y, pero en el momento en el que entra la culpabilización y lo masculino, porque para mí la energía de lo masculino se descentra en la culpa y la de lo femenino en la pena. Pero bueno, cuando lo masculino se siente culpable, ¿no? Entra en la culpabilización, ahí ya se entra en un funcionamiento como disfuncional de esta energía, Mm. en el que ya se juega ese rollo de te ataco o me retiro, esto de lo que Sí. estabas hablando, ¿no? Yo lo llamo hacer zetas. O sea, si conoces arianos, o sea, básicamente en vez de ir en línea recta, van haciendo zetas. Ajá, Entonces gastan mucha energía, mucho tiempo, no llegan al objetivo, pero parece que están actuando, pero sí. están reaccionando. Y parece que siempre están súper cargados, o sea, Sí. como muy vitales ahí, pero en realidad no están haciendo nada, ¿no? Casi no se están moviendo. Sí. Sí. Entonces es como que o sea, la herida con lo masculino, eso, para mí tiene que ver con esto, con no entender que la energía de lo masculino se expresa y en su expresión genera daños colaterales. O sea, es así, Y que, ¿no? claro, y que el medio es el que tiene que decir, ¿te dejo o no te dejo? O sea, que la persona que Claro, tiene delante tiene que decir, Jay, para que ahora voy claro. yo, ¿no? Y entonces, y ahí vamos a un acuerdo. Exacto, exacto. No es que yo soy pasiva ante cómo tú afectas la vida, es que yo también afecto a la vida, yo también soy activa en esto y si estamos chocando sin parar habrá que encontrar un acuerdo, ¿no? A lo mejor es Exacto. el de dejémonos de encontrar porque es que aquí solo hay choque y no tiene sentido, o cómo hacemos que esta fricción sea gustosita, ¿no? Eso es. Porque en realidad puede ser un choque o puede ser un gusto, porque también lo masculino es la fricción, es lo que entra en contacto, ¿no? Entonces, sí, y me iba a decir una cosa, pero se me ha ido. Sí. Yo estaba pensando, No, ¿ya lo tienes? no, No. no, sigue, Yo sigue. estaba pensando por ejemplo, hay veces, o sea, cuando alguien tiene mucho Marte hacia adentro y que es muy típico en las mujeres, que es como que van por la vida más, o sea, vamos por la vida más como en plan chantaje emocional, ¿no? Es que no te das cuenta con la pareja, con los hijos, con no sé qué, es como, en vez de decir las cosas directamente, es mucho más, oye, es que esto me sienta mal, pero tú te crees que puedes hacer esto? Y claro, eso no es bueno, porque no estás ejerciendo un artesano aunque seas mujer. Entonces, si eres así, vale la pena pasarse al otro extremo, ¿vale? Para luego llegar al punto intermedio. Entonces, por ejemplo, ser muy militar, porque la mujer cuando funciona de esa manera, en plan de a ver si consigo que el otro haga algo impactándole emocionalmente y que se sienta mal si no me da lo que yo quiero, ¿vale? Sí, Ser más directa y pedir lo que quieres, en plan militar, ¿no? O sea, ahora quiero que vengas y me hagas esto, ¿vale? Porque de esa manera se puede polarizar del otro lado y de esa manera llegar a un punto medio. Pero si te fijas, un militar cuando da una orden, porque Marte tiene una parte más mental o intencional y otra parte más física y penetrante, ¿no? O sea, la parte mental es el militar que da órdenes, ¿no? O sea, tengo esta idea, tengo esta intención y voy a ir a por ello, ¿no? O sea, tiene estas dos partes. Entonces, la parte así como más mental, imagínate un militar de alto rango que le dice a un soldado, le da una orden. Cuando un militar da una orden, no hay ningún momento en el que él ha dudado de su intención,
de su orden, de lo que dice, no duda. Entonces no necesita decir, limpia los retretes, bueno, si no te importa. O sea, no hace eso, ¿no? Es como, limpia los retretes y vas a limpiarlo. Y tampoco necesita imponerse, no necesita convencerte de nada, no necesita venderte que es bueno para ti limpiar los retretes. Simplemente te dice que lo hagas y tú por cojones lo haces. Porque eso es Marte. ¿Entiendes? Es directo, no hay duda. Claro, aquí sería, yo te digo limpia los retretes y tú por cojones no lo haces. Tú me dices lo que, o sea, tú con tu energía masculina dirías, pues sí, los limpio, o no los voy a limpiar, ¿no? Y ahí entraríamos en tener que encontrar un acuerdo, ¿no? Porque si hay uno que es militar y el otro siempre obedece, volvemos a la misma descompensación, ¿no? Es más el poder, claro, yo le empiezo a ver el potencial Sí, pero al fíjate, poder relacionarse. sí, pero ni siquiera, yo no diría que sería una descompensación, ¿no? Porque si una persona da una orden y está coordinando un Sí, trabajo, pues ahora tú levanta este tronco, tú lleva la carretilla y tú haces esto, ¿no? Entonces, está siendo productivo, o sea, todo el mundo está funcionando, pero hay alguien que está dando las órdenes, que está teniendo la idea, ¿no? Que está dirigiendo. claro, depende del contexto. Estaba pensando como en una relación así de pareja, Claro, pero de claro, pareja hay conflicto, sí. claro, en la de pareja tenía que haber conflicto porque, No, no porque tiene existe que la haber. posibilidad, no existe la posibilidad de trabajar en equipo. A ver si existe. Sí, sí. Pero ¿sabes por qué? Yo creo, por eso del centro compartido, porque en la pareja tenemos la idea de la pareja, o sea, si tú te imaginas tu pareja, entonces te viene como la imagen típica de dos que se miran enfrentándose, ¿no? Eso es un error. Porque entonces es como dice, yo quiero ir para allá y yo quiero ir para allá. Total, Tú te tienes que quitar de en medio para que yo vaya para allá. Y si los dos, imaginamos pareja y los dos mirando para adelante, en vez de claro, mirándose a sí mismo, mirando al mundo. Entonces, ahí, anchas Castilla. Aquí podemos hacer mil cosas. total. Y ahí es verdad que esa energía tiene todo el sentido, porque mirándote frente a frente es que no puedes ir a ningún lado, pero la energía de lo marcial, de lo ariano, tiene que ir hacia el futuro, o sea, lo masculino Claro, tiene que ir hacia el futuro. ¿Cómo vas a ir hacia un futuro si tienes un pibe delante de ti? Es que no puedes hacer nada. Entonces, claro, de ahí que las relaciones de pareja pues se estén desmoronando también en este claro, tiempo, o sea, estén teniendo claro. que cambiar el paradigma relacional, ya no nos sirve para avanzar. Si nos servía para Sí. repetir la historia de nuestros padres, de nuestros ancestros, para repetir un pasado que nos daba cierta seguridad. Pero para avanzar y para avanzar desde el deseo propio y desde la propia voluntad, no, ya no sirven. Mira lo que me viene, y hablando así un poco como del patriarcado, aquí hay un comentario de Verde Espiral que ha hecho unos cuantos comentarios por ahí que me han encantado. Y este dice, no me gusta que me den órdenes, lo siento como una presión que no tiene en cuenta la libertad de la persona. Y ahora te lo voy a rebatir. Entonces, estás en familia, ¿no? Y entonces dices, Lucía, pásame la sal. Tú no vas a decir, no me digas lo que tengo que hacer, ¿vale? Porque es una orden clara y directa. Pásame la sal. Puedo decir, por favor o no, da igual. Pero tú me vas a pasar la sal como si fuera una reacción automática, toma, ¿vale? Ahora, si yo digo, Lucía, pásame la sal, por favor, te estoy manipulando. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí te estoy intentando restar tu voluntad. De la otra manera, lo que estoy es invitándote a una colaboración conmigo. Pásame la sal. Y luego tú me dirás, pásame la pimienta. Ya. ¿Se ve la diferencia? Entonces, dar una orden no es impositivo. Lo que es impositivo es que el que te dé la orden, tú lo aceptas porque crees que de ahí luego vas a conseguir algo. Sí, y también porque tú lo aceptas, o sea, el que te da la orden diciendo, Guiomar, pásame la sal, por favor, hay una intención mía de hacerte querer sentir de cierta forma pasándome la sal. O sea, hay una manipulación acerca de eso, que es mucho más impositiva que decirte mi intención pura y directa, que es la sal. La sal. O Claro, sea, necesito salar esto. claro, Sí. necesito salar, aquí tiene que haber sal, sal. De otro modo estás diciendo, necesito que me complazcas pasándome la sal.
de buen grado, ¿no? Sí, Y de buena gana. Porque eso. si te la pido, por favor, y me dices, joder, y me la das, perdona, Pero si te lo he pedido bien, claro, si te lo he pedido bien, Lucía, pásame la sal, por favor. por favor. Eso es mucho peor. Total, es que no se ha visto y se ve menos, claro, esa manipulación femenina que en realidad es como lo que hablamos aquella vez del victimismo y Mm. de la víctima interpretadora. La víctima es mucho más violenta. La energía más femenina es mucho más violenta, en realidad, desde todo este lugar. Porque, Porque dura en el tiempo, es que dura en el tiempo. Es como un veneno a cuentagotas, sí, sí, mientras que la masculina sí, es sí, tasca, se acabó. sí, total. Es verdad, Mm. estas otras cosas que me está encantando también de la energía masculina, que va de frente, va de cara, Claro, o sea, no esconde, va como los gitanos, va con un cuchillo delante y dice, ¿qué pasa? ¿Nos pegamos? ¿No? Y tú la ves venir. La energía femenina, yo la conozco muy bien, la escorpiana, no la ves venir. O sea, de verdad, yo sé que he generado en mi entorno la sensación de decir, ¿de dónde ha salido esto? Porque yo he usado mucho esa energía de por dentro lo voy viviendo, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta, nadie se da cuenta, que estoy ahí. El día que me voy, pongo una bomba y me aseguro de que haya muerto todo el mundo, ¿no? O sea, es como que, eso, es que eso me trae otra cosa muy interesante sobre la energía de masculina y de Marte, que es, como buenas escorpionanas que somos aquí, ¿vale? Todo el que tenga mucha energía de Escorpio va a estar en contacto con memorias celulares traumáticas de los antepasados, ¿no? Entonces nuestros antepasados han hecho lindezas, unos más, otros menos que uy, tengan se energía de acorta un Escorpio, poquito, tienen Guido, no algún sé si... asesino, alguna persona violenta y alguna historia de este estilo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos energía, muchas veces la víctima y algunas veces al A perpetrador, mí se me está a cortando, ese, Guido, a esa... más. Ah, ¿se está cortando? Ahora, si puedes repetir lo último, porque se me ha cortado un poquito. Vale, pues que la persona con mucha energía de Escorpio va a sentir a la víctima y al perpetrador en su cuerpo. Entonces, y perpetrador puede ser un asesino, alguien muy violento, cualquier persona que hizo alguna barbaridad. Y eso lo Ujú. tenemos dentro de nuestras memorias celulares. Entonces, podemos ser muy buenas, buenísimas y dulces y tranquilas y todo, pero dentro, de vez en cuando, se despierta la memoria de un violento, de un asesino. Entonces, yo lo que hago es, como sé perfectamente que no voy a reaccionar con eso, porque es que directamente ni me sale y que jamás haría algo por el estilo, entonces no tengo ninguna dificultad para internamente explayarme con esa sensación, ¿vale? Entonces es como una fantasía violenta interna, pero he podido registrar en mí lo que se siente cuando uno tiene una rabia tremenda que le da de bofetadas a un niño hasta dejarlo medio muerto. No lo he hecho ni lo haré en la vida, ni conozco de nadie que lo haya hecho, que sé que existe, por supuesto, pero sé lo que se siente al hacerlo, sé la rabia interna que hay, que te ciega y que no te queda otra que desahogarte, desahogarte, desahogarte ese impulso marcial hasta que toda la energía se baja, ¿sabes? O sea, sé lo Sí, que es, porque lo he vivido internamente. También sé lo que es acuchillar cuando no lo he hecho en la eso te vida. iba a decir, sí. Sí, y yo he tenido esa experiencia también, o sea, de vivir lo que es cargarte a otra persona a cuchillazos. La he sentido realmente en mi cuerpo, o sea, he vivido lo que es, y sí hay, o sea, todo lo que es eso. O sea, la satisfacción, el dolor, todo, porque he conectado con la satisfacción incluso de, ¡ah! Sí, ¿No? De esa cosa tan animal, sí. tan puramente animal, ¿no? Y, y claro, sí, también, en algún tiempo de mi vida, sobre todo de pequeña, yo tenía mucho miedo de hacerlo. Me daba miedo de mí. Yo recuerdo con estas frustraciones tan grandes con mi padre, que yo me llenaba de rabia y yo lo que sentía era lo quiero matar. O sea, todo mi cuerpo era como le mato y conectaba con la capacidad de hacerlo. Es que conectaba con esa memoria de poder matarle. Claro. Entonces, claro, yo no entendía qué era lo que estaba viviendo de pequeña y enseguida lo que sentía era una culpa inmensa y lo que hacía era pegarme a mí. Ah, Me claro. hacía daño, ¿no? Me hacía daño y entonces decía, y en mi mente yo decía, no, me mato yo y así le hago daño a él. Le hago daño matándome yo. A lo femenino, en vez de Exacto. lo masculino. Claro, claro. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, yo normalmente cuando puedo conseguir fantasear así es un alivio, porque si no me suele ir muy hacia adentro y toda la musculatura se me rigidiza y empiezo a sentir dolor, dolor, dolor por todo el cuerpo. Ya. Y eso es un... Eso no, no mola, no está bueno. No, Mm. a mí, vamos, tiendo a estar contracturada, o sea, tiendo a tener ciertas contracturas en ciertos sitios y después de esta situación del otro día no me contracturé tanto como me suelo contracturar, pero se me quedó una contractura, ¿no? Y es que, claro, es como que es difícil a veces abrirte a sentir con toda la intensidad lo que eso es sin que haya una resistencia, ¿no? Una parte que rechace este nivel de energía sentido hacia adentro. Porque cuando es hacia afuera, hay una liberación. Es verdad que también estás pasando miedo y también puedes rechazarte a ti misma en esa postura. Yo lo he vivido poco, pero sí lo he vivido con otras personas, ¿no? La culpa que luego sienten de haberse dejado llevar en toda esa agresividad. Pero es verdad que Claro, no te quedas con esa contracción sí, de retener. claro, Mm. claro. Y yo, de todas formas, a ver, en la medida en que he ido escuchando a mi bebé interior y entendiendo que detrás de ese dolor que hay después de la rabia, lo que hay es, está mi bebé interior llorando. Entonces, hacer caso a esa parte mía que llora. Entonces, eso Claro, ayuda mucho para aliviar, ¿no? Y también me ha ayudado el poder escuchar a ese bebé interior que llora, me ha ayudado luego a gestionar mejor y regularme mejor en situaciones en donde se activa la rabia. sí, Entonces, ni va en picos, ni desaparece y puedo utilizarlo de una forma como medida, o sea, sí, puedo manejar el uso de esa energía. sí, Porque si no, empieza a quemarme por dentro, a quemarme por dentro y no soy consciente que es rabia, pero me genera como mucha sensación de ansiedad, de contracturas, cierto parálisis, ¿no? sí, Y sin embargo ahora empiezo a darme cuenta que si gestiono eso, digo, pues entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Vale? Porque trauma es cuando yo no voy a por lo que quiero o cuando no me quito en medio de lo que no quiero. Entonces, y siempre hay algo que podemos hacer. Si no hago aquello que puedo hacer, me convierto en víctima. Entonces es, bueno, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer yo? Y de esa manera puedo enfocar esa energía en sí, hacer algo útil y productivo para mí. total. Y a mí también me está pasando que según voy viviendo experiencias en las que siento esa rabia y luego conecto con esa tristeza, me acompaño a esa parte, bueno, de la infancia que sufrió, como que de verdad sienta que hay un acompañamiento en ese dolor, ¿no? Que se pueda, eh, que se pueda coger toda la experiencia, no solamente la de la reacción, sino la del dolor que hay debajo y demás, que cada vez me va dando menos miedo también sentir la rabia en el otro y sentirla en mí, como mmm, que puedo estar, o sea, que puedo estar en situaciones en las que eso sucede relajada, que es Sí, extraño para mí, porque siempre ha sido en mucha tensión y en alerta. Y poder estar como hasta reírme, ¿no? Hasta poder divertirme con esa energía, porque en verdad es una energía que tiene un punto es vital, es muy vital. sí, es vitalidad Mira, absoluta y además o sea, si te encuentras situaciones así es que es la vida que te está diciendo conecta con la llama de tu espíritu, ¿no? Conecta con tu esencia, conecta contigo, ¿no? Y sí, esa fuerza vital. sí, sí, Es genial. es una Mm. pasada, sí. Y, y bueno, lo hemos hablado de alguna forma ya, pero para ponerlo así como más a foco, eh, claro, yo siento que la herida de lo masculino tiene que ver con no, justamente con este rechazo a su forma de manifestarse, ¿no? Como, Ujú. eh, como que en realidad cuando se produce esa culpabilización de cómo se manifiesta lo masculino por parte de la energía de lo femenino, también lo femenino está cerrando el corazón a eso. Es como que, y me parece que es parte de lo que está pasando un poco ahora con todo el movimiento, bueno, de poner en auge lo femenino, desde, bueno, llamándolo como sea, da igual, pero de poner en auge lo femenino que lo pongo en primer término a base de negar eso, de rechazar eso que me hizo daño. Es decir, no porque tenga el valor que tiene en sí la energía femenina, sino por oposición
a eso que supuestamente dañó. Y yo siento que eso es el que mayor dolor de lo masculino es ese, el que lo femenino le cierre el corazón a su Totalmente. expresión, que quiere dar, que quiere entregarse, que quiere aportar, ¿no? Que lo hará a veces más torpe o menos torpemente y más inconsciente o más conscientemente. Pero el dolor profundo de lo masculino es que lo femenino le ha cerrado el corazón. Sí, Y sí, ¿verdad? Tú también lo ves sí, así. sí, sí. Y esto lo pude yo también sentir muy profundamente con mi padre, lo pude comprender en una experiencia que tuve con él, sintiéndole, simplemente le estaba sintiendo en mí y vi, no sentí, digo, guau, pero ¿cuál es el dolor de este ser humano? Digo, es con la mujer, o sea, es con lo femenino. ¿Qué dolor más profundo tiene? Es que lo femenino le ha cerrado el corazón, se ha cerrado a él, ¿no? En su manifestación. Y me ayudó mucho a entender que ese es el dolor profundo de la energía de lo masculino y es el dolor por el que muchas veces, la mayoría de las veces, agrede, Sí. porque se Agreden siente o desaparecen o actúan desapareciendo. O sea, no comunican, desaparecen, están siempre fuera. Son las dos ghosting, reacciones. ¿no? La, Ghosting. sí. Ujú. Sí, Y te abandona. totalmente. Claro, tú me has abandonado y te abandono yo a ti, ¿no? Claro, pero Me desconecto. y eso es lo que te decía antes, o sea que si no hay un buen femenino equilibrado, no hay un buen masculino. Entonces, si desde la mujer no estamos en contacto nosotras con lo femenino, porque estamos en la mente, no vamos a poder sostener un masculino equilibrado. O sea, necesitamos estar nosotras sintiendo y estar conectado con nuestras emociones, con nuestro sentir y saber sentarnos con eso y saber abrir nuestro corazón con lo que sentimos para no rechazar lo masculino, para no, porque en el fondo cuando rechazamos lo masculino, somos nosotras que hemos ido a la mente, que es lo masculino, para atacar al hombre con las emociones, para entregárselo a él, para que lo gestione él, ¿no? Y no es eso. Y luego otra cosa, que Martina Caruti, la hija de Eugenio Caruti, me hizo la lectura de mi carta natal una vez, ¿no? Y ahí trabajar mucho en la escuela Casa 11 con las polaridades y con busca como historias y el juego entre las polaridades. Entonces me decía, mira, tienes aquí tu Luna, Venus con Neptuno, Mercurio, tal, que es como muy femenino, muy dulce, muy acogedor. Y tienes aquí estos aspectos duros, pues tu Plutón, Urano, con Júpiter, con Saturno y con Marte, que son como, y me ponía el ejemplo del guerrero, ¿no? Que sanguinolento, que va a la batalla, que mata y que se siente mal por todo lo que ha hecho y llega exhausto a casa, ¿no? Entonces, qué es lo que es más poderoso que un guerrero violento que ha matado a todo el mundo? Y supongo que un poco en Juego de Tronos, ¿no? Con estos dos personajes, yo nunca he visto Juego de Tronos, pero sí los actores en entrevistas, que es la reina de dragones, que es una niña pequeñita, y el otro que es el Aquaman, el grandote, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede, lo único que puede vencer a un guerrero es la comprensión y la compasión de una mujer, el amor de una mujer. Es lo único que puede perdonar al corazón de ese guerrero. Y los guerreros tienen mucho dolor en el corazón que necesita ser perdonado. Y creo que esa es la labor que tenemos que hacer, ¿no? total. Ese es un poder. Ese sí que es un poder supremo, Mm. Yo lo he ¿no? vivido un poco con las obras que he colgado en mi podcast, que luego compartiré un fragmento también por Instagram y demás, pero ahora lo tengo en mi podcast y en mi YouTube, sobre todo lo que he aprendido con las obras que ha coincidido con Plutón sobre mi Sol y que empezó con Marte transitando mi casa 8. Entonces ha sido muy intenso, eh, pero al final, o sea, he perdido dinero, no me lo terminaron, ahora hay otros que lo van a hacer. Y bueno, pero lo único que entiendo es que la persona que lo tenía que haber hecho al principio, o sea, que no lo terminó y lo dejó a medias y me mintió 20.000 veces y nunca vino y nunca me trajo el material y nunca bla, 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 le pagué, no me hizo trabajo, todo lo que tú quieras, pero solo veo en él un ser muy herido Ya, y no siento ni la más mínima resentimiento, rabia, venganza, necesidad de que me entienda, no, ya. porque creo que por encima está el corazón. Y cuando conectas
con eso te das cuenta de que es muchísimo más poderoso que cualquier corazón de guerrero. Y muchísimo más libre también, porque ya eres independiente de lo que te puedan hacer, de lo que te pueda pasar, de todo. Es la máxima libertad, en verdad, que le das al otro y que por lo tanto te la estás dando a ti. Sí, Sí. sí. Pues igual es muy buen punto para acabar, que además son y 5, yo no sé si nos pasamos de hora, se queda guardado, que es mi Sí, ¿no? No pasa Vale, nada. No pasa nada. vale. Igual es de buen punto, ¿no? Para cerrar Sí. por hoy con Ujú. esto. Qué guay. Pues muchas gracias, Guido. Nada, a ti, Lucía, por invitarme a por más, Sí, a por más. más conversaciones como estas. Y muchas gracias a todos los que habéis estado por ahí y nos Gracias. vemos en un minuto. Chao. Chao, chao.